La magia y el ilusionismo llenarán el casco histórico de Zaragoza este fin de semana con la 9ª edición del festival La Magia del Casco, un encuentro que recorrerá algunos de los lugares más históricos de la ciudad, como la Plaza de San Agustín, el Balcón de San Lázaro o el Museo del Fuego y los Bomberos, para acercarlos a los zaragozanos a través de un elemento diferente, la magia. Es un festival que busca el acercamiento a zaragozanos y a zaragozanas a diferentes enclaves muy interesantes que están dentro del territorio del Pitch, pues en este caso a través de la magia. Vamos a contar con actuaciones tanto en el exterior como en espacios cerrados. Magos como Carbis y su espectáculo de mentalismo en la bóveda del albergue, el televisivo Mago Tomás en la Plaza de San Agustín o un espectáculo itinerante a cargo de Struck componen una variada programación que también tiene espacio para jóvenes magos emergentes de nuestra comunidad. Tenemos pues una gala de jóvenes ilusionistas aragoneses, donde ponemos en valor un poco, bueno, pues a esta gente, oye, que no porque sean jóvenes son menos importantes, porque además son maravillosos y hacen cosas que ya los que, entre comillas, somos más veteranos nos quedamos con una cara así, yo me quedo anodado. Y lo haremos también en el Teatro de Mercado con un precio pues muy ajustado, 3 euros. Desde el próximo viernes y durante todo el fin de semana el festival ofrecerá actividades para toda la familia, la mayoría de acceso libre y gratuitas, salvo 2 galas en el Teatro del Mercado, con entradas a 3 y 5 euros.